buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo aquí realizo un tarot interactivo. Siempre cuando hago estos interactivos para mí son muy especiales. Los hago con todo mi respeto, cariño. Quédate con lo que más te resuene y lo que no, suéltalo. Y sobre todo, hoy quería hacer este interactivo por el día de hoy. Canalizar qué mensaje de esas almitas que ya no están en este mundo terrenal te quieren decir en estos momentos. Tendrás que elegir opción número 1 o opción número 2, este ángel o la lámpara. Yo la llamo mi lámpara del universo. Y si quieres seguirme por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. También si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Toda la información estará por aquí abajo. También es muy importante que te puedas suscribir, regalarme un like, comenta, activa la campanita para que YouTube te avise siempre de cuando suba un vídeo y ahora sí podrás elegir opción número 1 o opción número 2. Si te han resonado las dos opciones, por supuesto que es válido de ver las dos opciones. Te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Vale, pues vayamos por la opción número 1. O la opción número 1, ¿qué mensaje te quiere decir esa persona o personas que ya no están en este mundo terrenal? Y sobre todo, suscríbete y regálame un like para que YouTube me pueda recomendar más. Wow, qué bonito el mensaje, ya estoy canalizando para ti, opción número 1. Siento de que esta persona, esta alma, ya no está en este... Yo lo llamaría ya no está en... Cuando hacemos la transición, él ha aceptado el que ya no está en este mundo terrenal, sino él aceptó... Sí que es verdad que también, ¿no? Le costó un poco pues aceptar la transición, el proceso de ya no estoy aquí, estoy en la otra dimensión. Sí que es verdad que cuando ya morimos, lo primero que nos hacen pues una recopilación de nuestra vida, en que hemos fallado, lo positivo, ¿no? Y quedarte sobre todo en lo positivo y en lo negativo, en qué podemos evolucionar, ¿no? Y él, esta persona, ha aceptado que ya no está aquí, hizo el proceso bastante bien y ha ido como a la luz. Y él ahora, o ella, está como procesando, en plan, evolucionando, está aprendiendo en la otra dimensión. Sí que es verdad que le encanta ahora porque está aprendiendo bastante, evolucionando, sobre todo a lo mejor en cosas que aquí negativamente, pues a lo mejor hizo como todo el mundo, por supuesto, ¿no? Y se ha convertido en tu ángel guardián. Obviamente todos tenemos un ángel guardián desde que nacemos hasta que morimos, pero esta persona está justo a tu lado. Incluso por las noches siempre te viene a ver. Puedes notar muchas veces como que alguien te acaricia la mano, la espalda o algún escalofrío también. Sí que es verdad que te dice que te quedes siempre con los buenos momentos, que esto es un viaje, que nos volveremos a ver en el otro lugar, en otras vidas, en otras dimensiones, que vivas, que te enamores, que disfrutes y que no te tomes a veces las situaciones o comentarios de las personas tan a pecho. Sí que eres una persona muy emocional y eso es bonito, eso es lo que te hace bonito como ser humano, ¿no? Es una característica que nunca la pierdas, pero me dicen que si ahora mismo estás en proceso de enamorarte, que conozcas a la persona que llega a tu vida, que esa persona te la va a enviar ya el amor de tu vida a tu vida y que te enamores, que vivas
Y si estás en un proceso de conocer a alguien o ya has conocido, estás en pareja, que habléis más, que haya más comunicación, que no te guardes siempre ni lo malo ni lo positivo, que abras tu corazón y que en todo momento digas lo que tú sientas a esa persona y que irás evolucionando como persona con esa persona. Qué bonito. Puede ser que ahora mismo estés batallando la noche oscura del alma, ¿no? A mí me gusta decir la noche del ego, ¿no? Sí que estás como batallando alguna cosa en silencio en tu vida o algunas características, carencias. Y por eso me sale mucho pentáculos, ¿no? Que todo pasa, que pasarás este proceso positivamente, y sobre todo me está diciendo esta alma, ¿no? Que le pidas algo que te unía con esa persona, algún objeto, alguna palabra, que lo pongas a prueba si aún a lo mejor te cuesta mejor confiar si hay vida en el más allá o no. Algo en concreto que sabes que esa persona solamente te puede enviar una frase en concreto o un objeto. Y que esa persona que le pidas ayuda, sobre todo dale permiso, que esa persona te va a proteger y cuidar. Y que él hace todo lo posible para cuidarte. Aunque sea lo más simple, ¿no? A lo mejor tienes que visitar al médico y estás buscando algún centro y pídele, por ejemplo, oye, envíame al mejor especialista para esto, o quiero estudiar, o pues guíame al mejor centro, o sea, o por ejemplo tengas que coger el coche que te proteja conduciendo, lo que sea, que él va a estar siempre ayudándote y cuidándote. Qué bonito. ¿Qué más? ¿Qué más? Tiempos inestables. Necesito planificar con anticipación. Me dice que eres una persona que te gusta también planificar todo, que está muy bien, pero que a veces que fluyas. Que no puedes, si no puedes con todo, no pasa nada, ¿no? Y que sobre todo a veces que somos personas que queremos tener bajo control a veces esto, lo otro, y que es imposible, y que aprendas también que cuando vamos a trabajar, a estudiar, en lo que sea, en la vida diaria incluso, puedes coger el coche y coger un atasco, ¿no? Que te tomes un poco la vida en plan con calma, con filosofía. Y que a veces no podemos controlar todo, sino que aprendas a fluir, a que te venga esta situación, a tomarte las cosas de otra manera, porque yo siempre digo, quejas atraen más quejas. Y sobre todo, sentirse atada o frustrada. Puede ser que ahora mismo te sientas atada o atado en algo concreto de tu vida. Y lo que estoy diciendo y canalizando de esta alma, que lo que no te guste, cámbialo y que hagas cosas que te gusten, como por ejemplo algún cambio de vivienda. Siento de que donde estás viviendo no resuena contigo, o últimamente te sientes más cansada o más cansado de lo normal. A lo mejor son también por las personas que te rodean, ¿no? Siempre hablando de cotilleos, de negatividad. Si tienes que poner cierta distancia, hazlo. Y si tienes que hacer un cambio importante, que lo hagas, que seas valiente. Porque la vida son 2 días y yo, como está diciendo esta alma, hoy estamos, mañana quién sabe. Y que esto es un viaje y que sobre todo me está diciendo que eres una persona positiva, pero que recuperes esa sonrisa que a lo mejor llevas un tiempo que te cuesta. Y que todo tiene un proceso y todo tiene un porqué. Y que de aquí a nada verás la luz. Y esto es lo que tengo para ti, opción número 1. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Qué bonita opción. Y te invito a que veas la opción número 2 y vayamos
Pues por la opción número 2. O la opción número 2. ¿Qué mensaje tiene para ti esa alma que ya no está en este mundo terrenal? A mí me gusta llamarla almitas, almas, ángeles también a veces, son nuestros ángeles. Era una persona muy intensa, era un culo inquieto. Y era una persona que le gustaba mucho sonreír. Tenía una sonrisa súper bonita. Suscríbete y regálame un like. Wow, qué bonitos mensajes ya estoy canalizando de esta persona. Él está bien en el sitio donde está. Y es curioso porque, mira, el otro día escuché un vídeo de una... Y que te quedes con este aprendizaje, ¿no? El otro día escuché un vídeo, ¿no? De una chica que trabaja en un tanatorio, ¿no? Y que ya mejor pues prepara estas almas, ¿no? En el tanatorio para que luego pues sus familiares, quien sea, pues lo vean, ¿no? Y trabajaba en plan de, bueno, que los cambian, los maquillan un poco, bueno, ya me entendéis, ¿no? Entonces ella cuando estaba haciendo el proceso este de un alma que ya pues había fallecido, curiosamente esta mujer pues que había fallecido llevaba un reloj y le funcionaba, ¿no? Y ella llevaba un reloj y se dio cuenta de en plano, ostras, pues no me va mi reloj, ¿no? Y se quedó en plan del rollo, jolín, esta persona que ya no está ahora tiene tiempo, yo tengo el tiempo limitado y ¿cómo es posible que yo no tenga tiempo ni para cambiar la pila de reloj, ¿no? Y se quedó como pensando cuando ya fue al coche, se fue para casa y decir, necesito un cambio en mi vida. A partir de ahora me voy a prometer personas que no vibran conmigo, no voy a perder mi tiempo. O a partir de ahora voy a invertir en tiempo en cosas que a mí me gustan en mi tiempo libre. No me voy a forzar a lo mejor ni a comidas con X personas, siempre con los mismos temas, negatividad, sino no me esfuerzo. Voy a hacer a partir de ahora y voy a ser valiente. Voy a aprovechar mi tiempo pues de otra manera, ¿no? Y yo lo que estoy canalizando que te quedes con... que aproveches tu tiempo. Yo también lo que estoy canalizando de esta persona que ya no está, que te quedes con ese mensaje. Y sobre todo cree en ti, lo conseguirás. Algo que estás manifestando. Amor, salud, dinero, lo que sea. Ese cambio de vivienda. Vas a dar un salto cuántico, ¿no? Vemos como esta persona, ¿no? Está dando un salto de fe, ¿no? Pues lo que me está diciendo, que des ese salto de fe, que lo vas a conseguir. No te cuestiones en plan, ¿cómo va a venir? Vendrá lo que estás manifestando. Preocúpate en que ya lo tienes en tu vida. El cómo te llegará, eso déjaselo al universo. Y sobre todo que últimamente tengas más paz en tu vida. Que me está diciendo que la necesitas. Sí que es verdad que puede ser que te coman últimamente mucho la cabeza, o alguien te ha podido desengañar, o alguien te ha podido a lo mejor traicionar con algún secreto que tú le habías dicho también a esta persona, o decepcionado, o tenías a lo mejor fe en una relación, puede ser en lo laboral, amistad, en familia, en el amor. Pues el universo te está enviando señales que tengas cuidado en quien confíes y a quien dejes entrar a tu vida. Y si estás manifestando el amor de tu vida, lo ves, vemos una mano, ¿no? Esta alma te está diciendo que pronto llegará a tu vida una persona muy especial. Qué bonito, que vas a ser feliz. O si ya estás en esa relación,
Sobre todo que tengas fe que va a ir todo muy, muy, muy bien. Qué bonito. Lo es. Te vienen nuevas experiencias a tu vida. Y que eres una persona muy apreciada y apreciado. Que te valores más con las personas que pasas más tiempo en tu vida. Sobre todo también puede ser que últimamente a lo mejor no haces deporte o no te va el rollo gimnasio o lo que sea. Me dice que camines, que aunque sea un cuarto de hora, 10 minutos, que te irá bien caminar. Que a veces te obligues a caminar, que no a lo mejor no cojas el coche tanto o el transporte público, te puedes bajar una parada antes, que camines, que te venga bien, o que camines un poco cerca de la naturaleza. O puede ser también que estés manifestando el irte a otro lugar, a un entorno más tranquilo, que lo vas a conseguir. Cuestión de 2 años o 2 meses, en lo que estoy canalizando. Y siempre que sale un lazo, ¿no? Para mí significa el hilo rojo, ¿no? Estabas muy conectada a esta persona. Que esta persona te cuida y te acaricia también. Siempre viene a visitarte y darte un beso de buenas noches. Qué bonito. Y que vas a manifestar mucho amor en tu vida. Que aunque ahora no te lo creas, que trabajes un poco en tus inseguridades. Que eres una persona bastante fuerte. Y que si estás batallando también situaciones que ni nadie sabe, que te estás convirtiendo en una persona con mucha fortaleza y estás intentando también que se vayan muchas ideas muy negativas en tu vida, que lo estás haciendo genial. Y esto es lo que tengo para ti, opción número 2. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Comenta y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.